Bueno, vamos con el primer problema. Nos dice que un foco emite al medio una energía de 400 julios en 10 segundos y que esta energía se va a transmitir sin pérdidas en un medio homogéneo e isótropo. Un medio homogéneo va a ser un medio en el que las propiedades físicas y la composición química son iguales en todos sus puntos, ¿vale? Y luego esto de medio isótropo quiere decir que en todas las direcciones de propagación de la onda en el medio van a ser equivalentes. Para nosotros en el nivel en el que estamos, esto siempre va a ocurrir, ¿vale? Entonces no hay ninguna dirección privilegiada y da igual en la dirección en la que se propague la onda, que digamos va a haber lo mismo, va a sufrir las mismas interacciones. Y la onda se propaga como una onda armónica esférica. Y lo que nos pregunta es que hallemos la intensidad de la onda a 1 metro del foco, ¿vale? Pues vamos allá. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros habíamos visto la semana pasada pues, ondas unidimensionales, ¿no? También ondas unidimensionales. También comenté algo de ondas en 2 y 3 dimensiones, pues lo recordamos. ¿Vale? Que venían con la función de onda, con la elongación de cada uno de los puntos a una distancia x en un instante t, que podía venir dada dependiendo del sentido de propagación. Si el sentido de propagación es positivo, aquí tengo que poner un menos. Si el sentido de propagación es negativo, aquí tengo que poner un más. ¿Vale? La dirección de propagación de una onda unidimensional. Pero también tenemos las ondas bidimensionales, que comenté el ejemplo de gotas de agua que caen sobre un charco, ¿vale? Entonces, tenemos que esas ondas van produciendo, se van propagando, ¿vale? Estos son los máximos, las crestas, querrían ser círculos, y como veis no lo son ni de lejos, pero bueno, este es el foco. Aquí van cayendo las gotas y se va produciendo la perturbación que se va propagando, se va propagando. Si yo miras en esta dirección, o en esta, si solo me fijase en esta dirección, en alguna de estas direcciones, yo lo que vería sería una onda unidimensional de este tipo. Las ondas sí que existen. Sí que existen, por ejemplo, en el caso de una cuerda, de un muelle, existen perfectamente. Y son las ondas en las que se divide, por ejemplo, estas ondas bidimensionales. Cada uno de estos máximos es un frente de onda y la distancia entre dos frentes de onda consecutivos es lambda. Y a estas rectas también se las llama rayos. Me indica la dirección de propagación. Ondas esféricas, en 3 dimensiones, las que vamos a ver son las ondas esféricas. En 3 dimensiones, ¿vale? Pues sería que tengo aquí el foco, emisor, y lo que tendría no sería un círculo, sino que sería una esfera en 3 dimensiones. Ejemplo, un punto luminoso, ¿vale? La perturbación, que es una onda electromagnética, se va propagando formando ondas esféricas cada vez de mayor radio. Ya que si me salgo, ¿vale? Querrían ser esferas en 3 dimensiones. Más pequeñita aquí al principio y se va propagando. Y aquí lo mismo, tengo rayos que me indican la dirección de propagación de la onda. ¿Vale? Lo que pasa es que estaríamos en 3 dimensiones. ¿Vale? Y cada uno de estos rayos pues podríamos considerarle una onda unidimensional. Vamos a borrar todo. Bien, se dicen ondas esféricas. Bien, entonces, ¿qué pasa con las ondas en un medio? Vamos a volver a ver la pregunta. Vamos a verlo. Vale, me dice, el foco emite una energía de 400 julios en 10 segundos. Y esta energía se transmite sin pérdidas. No hay absorción por parte del medio de energía, ¿vale? Entonces lo único que va a haber es atenuación.
Atenuación. ¿Y cuál es la intensidad a una distancia? 1 metro. Bien, entonces vamos a volver a la pizarra. La idea que yo me puedo plantear es que aquí que está el foco que produce las diversas ondas esféricas, voy a dibujarlas solamente en un círculo, pero sería en 3 dimensiones, pues este foco emite una determinada energía por unidad de tiempo, esa es la potencia. Potencia, energía por unidad de tiempo. Esta es la energía por unidad de tiempo que emite el foco. ¿Y qué pasa? Que a una distancia que voy a llamar R1, como son ondas esféricas, frente de onda, todos los puntos del frente de onda, se va propagando, si me fijo en uno en particular, está a una distancia R1, pues ese frente de onda transporta una energía por unidad de tiempo, que es la potencia P sub 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si en el medio no hay absorción, un caso en el que eso ocurre físicamente es la luz cuando se propaga a través del universo, ¿vale? Nos llega la luz, nosotros vemos las estrellas más cercanas, podemos incluso verlas con los ojos, las estrellas más lejanas con telescopios adecuados, y lo que nos llega es una pequeña parte de la energía, de la enorme energía que emite. El Sol es una estrella que tenemos mucho más cercana y nos llega una parte mucho mayor, afortunadamente. ¿Y cómo nos llega esa luz? ¿Cómo es posible que, aun estando a esa distancia, pues sobre todo nos llega luz de estrellas cuya luz no va a interaccionar demasiado con el medio, sino a lo largo de su camino por todo el universo? Si considerásemos que no va a interaccionar con nada, realmente se va a propagar en el vacío continuamente hasta llegar, pues sería un caso en el que no habría ningún tipo de absorción. Si no hay absorción por parte del medio, quiere decir que la energía, que todos ya sabemos que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, en este caso, si no interacciona con nada, la cantidad de energía se va a conservar. Y eso quiere decir eso que he escrito arriba. La potencia, la energía y la energía por unidad de tiempo también se va a conservar. No va a haber ninguna absorción. Ahora bien, otra cosa es la intensidad de la onda. Una cosa es la potencia y otra cosa es la intensidad. La intensidad de la onda es potencia por unidad de área. Estamos hablando de la energía que por unidad de tiempo atraviesa la unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. Aquí, claro, si estamos hablando de direcciones que son radiales, los radios siempre son perpendiculares a la dirección de propagación, a la esfera, por geometría. ¿Vale? Entonces, tenemos que las potencias, esta que he llamado P sub 1 y la P, que es la potencia emitida por el foco, es la misma, pero la intensidad no lo va a ser. ¿Y cuál es el área, la superficie de esta superficie esférica? Pues 4pi por r al cuadrado. Entonces, esta superficie, en mi caso, que es la superficie de una esfera, de tal forma que la potencia total se reparte, la atenuación nos está hablando de que la energía sí se conserva, pero se tiene que ir repartiendo cada vez en un área más grande. Entonces, a cada unidad de área le toca una cantidad de energía menor, lo que, por lo de la estrella, ¿no? La luz, ¿vale? Se va repartiendo en un punto, en un número de puntos cada vez mayor, 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 y cuando nosotros vemos la estrella solo nos llega una ínfima parte de energía, es un punto luminoso, literalmente. ¿Vale? En este caso, a 1 metro de distancia, sería 4 por pi por 1 metro al cuadrado, 12,6 metros al cuadrado. El área de esa superficie. Y entonces la intensidad, si sustituyo aquí, la intensidad de la onda cuando está a 1 metro de distancia, es decir, la energía por unidad de tiempo, esa va a ser la misma que la del foco, pero la superficie es mayor y se reparte más. Entonces, tenemos la energía, 400 julios, que emite el foco. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 10 segundos.
¿Y cuánto vale el área? 12, en la que se reparte esa energía, 12,6 metros cuadrados. Julio partido segundo son vatios y el resultado son 13,17 vatios partido de metro cuadrado. Ese sería el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. Borramos todo. Vamos a ver cómo seguirá el enunciado. Ahora lo que me dice es a qué distancia me tengo que encontrar para que la intensidad, respecto a esta que acabamos de hallar, a 1 metro de distancia ya hemos hallado la intensidad. ¿A qué distancia me deberé mover para que encontrarme con que la intensidad es la mitad? Pues vamos a ello. Vamos otra vez a la pizarra. En este caso, la idea sería tal que así. Tengo mi foco emisor y hemos visto que a una distancia R1 hemos calculado la intensidad. P es la potencia. Ahora vuelvo a decir que es P, P1, P2. Esta es la nueva distancia, voy a llamarla R2. Claro, la intensidad disminuye con la distancia. Entonces, pasará a ser la mitad a una distancia que yo voy a llamar R2. ¿Qué pasa? Que la potencia que emite el foco emisor es igual, al no haber absorción, a la potencia que transporta la onda esférica a una distancia R1. Y seguirá siendo la misma a la potencia que transmite la onda a una distancia R2, porque no hay absorción. La energía por unidad de tiempo seguirá siendo la misma. Lo que sí sabemos es que la intensidad irá disminuyendo a medida que me aleje del foco. ¿Vale? Otra cosa es que la intensidad va disminuyendo. Por atenuación. Y podría seguir escribiendo al estar repartiéndose la energía en superficies que son cada vez mayores. En este caso, ¿qué tenemos? Que la intensidad, me dicen, oye, la intensidad, ¿a qué distancia? La intensidad se va a hacer la mitad de la que acabamos de calcular. Bien, esa es la condición. Te dicen la distancia. Y esta es, te pregunta la distancia en la que ocurre esto. ¿A qué distancia ocurre esto? Y dices, bueno, yo sé que en la intensidad, como es energía por unidad de área, por unidad de tiempo, y ese área es la superficie de la esfera, ¿vale? De la esfera que me determina la onda, que son ondas esféricas, pues ahí está este radio. Entonces yo sé que la intensidad I sub 2 será la potencia P sub 2 partido de S sub 2. Y la potencia y la intensidad I1 es P sub 1 partido de S1. Y con este factor 2 que tengo aquí, pongo aquí. Entonces inmediatamente llegaríamos a esta igualdad porque las potencias, al no haber absorción, esas no varían. Entonces ya llego a una cosa mucho más sencilla, que es esta de aquí. 2S1 es igual a S2. Esto es 2 por 4pi por R1 al cuadrado es igual a 4pi por R2 al cuadrado. Y entonces ya está. R2 es raíz de 2 veces R1. Y ya está. Y ese es el resultado del apartado A. Y por último, el apartado B, perdón, el apartado C, lo que me pide es haya la distancia a la que la amplitud es el doble. La amplitud de esa onda. La amplitud. Recordar que esa onda esférica yo la podía considerar como formada por multitud de ondas unidimensionales. Cada una tiene una determinada amplitud, que era el máximo. La amplitud es la máxima elongación que pueda tener cada punto del medio. Bien, entonces, en teoría,
C, se ve que la intensidad es proporcional a la frecuencia al cuadrado y a la amplitud al cuadrado. Directamente proporcional. Este es el símbolo que le he dibujado así un poco de aquella manera. Vamos a dibujarle bien. Vamos a borrar. Bien. Claro, esto es fácil de entender. La intensidad de la onda, que está relacionada, es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo, y la energía, vamos a empezar diciendo que, vamos a ponerlo así, luego al final termina la intensidad, pero vamos a explicarlo un poco. Que la energía que transporta la onda, energía mecánica, en este caso, es proporcional a la frecuencia al cuadrado y la amplitud al cuadrado. La explicación la tenéis en la teoría, pero entenderlo es sencillo. La frecuencia y la amplitud son magnitudes que dependen del foco emisor. Si yo pienso en una cuerda que estoy agitando, ese foco emisor puede ser mi brazo, que agita la cuerda. Entonces yo puedo entender que la perturbación va a ser mayor si yo estoy agitando la cuerda arriba y abajo con esta frecuencia, arriba y abajo y con esta amplitud, ¿vale? Pues estoy dotando de una determinada energía a los puntos de la cuerda que se va propagando. Pero si en vez de moverme de aquí a aquí me muevo al doble y hago el doble de oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, doblo la frecuencia, pues la energía que se va a propagar va a ser mucho mayor. ¿Vale? Pues repaséis la teoría y la proporcionalidad no es directamente proporcional a la frecuencia y a la amplitud, sino al cuadrado. Al cuadrado. Eso es debido a la energía mecánica de un oscilador armónico. Cada uno de los puntos oscila como un oscilador armónico. Bien, en este caso me dice, oye, ¿a qué distancia la amplitud va a ser el doble? Entonces la amplitud es mayor energía mecánica va a ser a una distancia menor que la anterior, ¿vale? De la distancia sea R1 de 1 metro del apartado A. Si quiero que la amplitud sea mayor, pues tendré que estar a una distancia menor del foco porque yo sé que la energía se va atenuando con la distancia. Entonces, como la intensidad es igual a energía por unidad de área y por unidad de tiempo, y la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado, pues, ¿qué pasa? Que la intensidad a una distancia R1 será proporcional a la amplitud que tenga la onda, a esa distancia R1, y a una distancia R2 será proporcional a la amplitud que tenga a esa distancia. Entonces, dividiendo ambas, fíjate que el que sea proporcional quiere decir que la intensidad es igual a una serie de factores por A1 al cuadrado. Y esta, lo mismo. Lo que pasa es que esos factores son los mismos. Entonces, si yo divido esto entre esto, los factores se van y sí que se va a cumplir que la proporción entre la intensidad 1 y la intensidad 2 tiene que cumplir esto. Además, como la potencia, como vimos en el apartado B, va a ser la misma, es decir, potencia P1 es igual a la potencia P2, también se va a cumplir que I1 por S1 es igual a I2 por S2. Es decir, que yo voy a tener esta proporción que se va a cumplir también de las intensidades, pero en este caso con las superficies de las ondas. Entonces tengo esta ecuación 1, tengo esta ecuación 2. Utilizando ambas, pues entonces que llego a que el cociente entre las áreas S2 y S1 tiene que ser igual a A1 al cuadrado partido de A2 al cuadrado. Y me dicen que quiero que esa amplitud nueva A2 sea el doble que A1. Se ve A2 sea igual a 2A1. ¿Vale? Pues borramos todo para seguir, o si queréis voy a borrar nada más lo de más arriba. Ya terminamos. Ya está, ahora ya solo es hacer números. Pues tendríamos que el cociente entre áreas, que vuelvo a poner es A1 al cuadrado partido de 2 al cuadrado, pues en este caso será un cuarto, porque A2 es 2 veces A1, sustituyendo. Y ahora tengo que el superficie S2 es 4pi R2
al cuadrado partido 4pi R1 al cuadrado es igual a un cuarto. Y aquí inmediatamente R2 es R1. Y hemos acabado el problema.